Con la guerra en Ucrania que sigue dando pésimas noticias, lamentablemente. En este caso tiene que ver con un ataque ruso a un edificio residencial en la ciudad de Dnipro, en Ucrania, en el centro este de Ucrania. Vamos a hablar de este tema con Oleksandr Slivchuk, analista internacional en Kiev. Oleksandr, muy buenos días, gracias por atender a La Nación Más. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme. Saludos desde Kiev. ¿Cuáles son las novedades de este ataque ruso en Ucrania que dejó un saldo de 35 fallecidos, si tengo bien la información, y todavía una treintena de desaparecidos? Sí, es correcto. Siguen desaparecidos cerca de 40 ciudadanos, pero hay que entender que ya han pasado 2 días y también las temperaturas en la ciudad de Dnipro son bajas. Aquí estamos en pleno invierno, por eso tenemos mucho pesimismo sobre el nivel de víctimas. Lo que sabemos sin dudas es que el misil ruso impactó el edificio a propósito, no era ningún incidente o escombro de misil, nada. Según los videos de cámaras que publicaron en las redes sociales, se ve que el misil impactó directamente al edificio y de 9 plantas y lo destruyó totalmente. Entonces, decenas de civiles se dejaron bajo escombros. Otra cosa que eso era un ataque masivo, una oleada de misiles, como Rusia me repite cada 2 semanas. El objetivo principal de este ataque con misiles era destruir las plantas y centrales eléctricas, pero en Dnipro misil impactó el edificio residencial. Otra cosa que Ucrania no puede interceptar tal misiles, es imposible porque no tenemos los sistemas antimisiles tan modernos para interceptar tales misiles. Otra cosa que estos misiles no son precisos, son bastante viejos de la época soviética y por eso a veces pierden su objetivo real. Otra cosa también interesante que son misiles antibuque. El objetivo principal del misil J-22 que impactó ese edificio es destruir buques de guerra grandes, pero no zonas residenciales. Pero la barbaridad rusa no tiene límites. Y ellos sabieron que utilizaron un misil antibuque contra las ciudades residenciales civiles y que no están en el campo de batalla. Con 2 chicos, si no me equivoco, fallecidos, 14 chicos también heridos. Es realmente una masacre de guerra lo que estamos viendo. No se venían dando este tipo de ataques que ya se vieron al principio de la guerra. Ahora se están enfocando más en otro tipo de objetivos. Yo creo que ese ataque es uno de los más grandes desde el principio de la invasión por el cantidad de muertos. Claro que había diferentes ataques contra casas residenciales, edificios de varias plantas, un montón, pero no con tan mucha cantidad de muertos. Incluso que los niños, los chicos que jugaban en el patio también eran heridos por los escombros que cayeron desde el 9 piso. Claro. Entonces, eso es una pesadilla que sigue en Ucrania durante alarmas aéreas y Rusia lo sabe y lo continúa haciendo. ¿Cómo están viendo ahora ustedes el desarrollo de la guerra? Digo, porque en algún momento el avance ruso fue muy fuerte y parecía que seguía avanzando, después cambió la imagen, por lo menos internacional, y Ucrania logró fortalecerse, volvió a recuperar algunos territorios, y ahora aparece Rusia con una nueva ofensiva también tomando algunas ciudades del este ucraniano. ¿Cómo estás analizando en ese sentido la guerra? Al principio era un ataque de eso sorpresivo, por eso tomaron tan mucho territorio, pero después Ucrania cambió la táctica y fortaleció y logró retomar el control sobre diferentes provincias. Por ahora, la contraofensiva rusa está parada, incluso que Ucrania tampoco avanza. Eso es un problema que Ucrania todavía acumula recursos y armamentos para empezar la contraofensiva. Sí, la situación en el este es complicadísima. Y es que Rusia ahí simplemente destruye las ciudades. Las pueblos son arrasadas y utiliza una táctica de tierra quemada, donde no se deja que defender, porque solamente se quedan los escombros de edificios en el este de Ucrania. Por eso la situación ahí es complicada. Rusia intenta avanzar
con bombardeos de artillería, de aviación, y lo que deja Ucrania es quedarse en defensa. Todavía no se trata sobre la contraofensiva, pero es la cuestión de tiempo. Y la, Sabemos que... sí. y la población ucraniana, sobre todo en esa zona del este, que en su momento había discusiones de si eran más prorrusos o ucranianos, ¿cómo están viviendo esta situación? Esa gente habla idioma, bueno, los ucranianos que viven en el este, en las zonas fronterizas con Rusia, sí hablan ruso. Es una herencia de la época soviética, incluso que es una zona fronteriza donde mucha gente tiene familiares en Rusia. Por eso, de alguna manera hablan ruso, pero eso no significa que son rusófonos, prorrusos, pro-Putin, etc. Rusia llegó a su provincia, destruyó su casa, mató su gente, familiares. ¿Cómo esa gente puede ahora tener algún apoyo a Rusia? Rusia simplemente destruyó miles de vidas de familias del este de Ucrania, millones, porque es una zona muy poblada, muy industrializada, que ahora se queda en escombros. La ciudad de Mariupol, como comparamos, es como la ciudad de Santa Fe en Argentina, con la misma cantidad de gente y del territorio. Ahora está arrasada, no existe más. Por eso, para la gente que vive ahí, ya se queda clarísimo. La propaganda rusa no puede explicar por qué Rusia llegó y destruyó su vida. Por eso ya entiende que es Rusia, que Rusia es un enemigo que sí llegó a Ucrania a matar y destruir. Y no queda otra opción sino que resistir. Alexander, te agradecemos mucho este diálogo con La Nación Más y seguiremos atentos, obviamente, a cada paso en la guerra y en Ucrania. Gracias, siempre un placer. Hasta luego. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema.